¿Qué tal, familia? Y bienvenido a un nuevo podcast. El día de hoy quiero hablar sobre algo que cuando lo empecé a ver por primera vez no era que lo veía ilógico, sino que en ese momento pensé que no iba a poder sobrellevar situaciones como esa, o no que no las pudiera sobrellevar, sino que pudiera seguir con el temple que habían logrado dos de mis mentores en lo que es el campo del desarrollo personal. Y es como frente a la adversidad podían seguir con su vida normal, porque al final del día ya la adversidad sucedió. Y en esta ocasión, como les comenté en el video pasado, estuvimos pasando por una adversidad inesperada. Al final del día todas las adversidades son inesperadas, pero hay cosas que son más inesperadas que otras. En el video pasado estuve hablando sobre la adversidad de que mi suegro falleció, y en esta ocasión, literalmente 6 días más tarde, en el día de ayer, tuve una llamada donde mi mamá, llevando a su mamá a casa de una hermana porque tenía un compromiso, un perro la mordió en varias partes del cuerpo y en la mano. Tiene una herida bastante grande, donde fue llevada a un hospital específico por la posibilidad de una operación. Y todo eso transcurrió a las 6 de la tarde mientras yo estaba trabajando, y en esta ocasión pues no tenía mi cocinero, por lo que solamente tenía un ayudante, y donde tuve que seguir el turno entre llamadas y todo. Y eso me hizo entender que la semana pasada, que fue cuando mi suegro falleció, Dios me regaló la oportunidad, porque yo no creo en las casualidades, donde iba a correr un maratón y se lo había comentado a mi empleado. El empleado me dice que busque un ayudante, que es una empleada que yo tuve en un momento dado fijo, y que de vez en cuando, si necesito como que su ayuda, ella viene y me da la mano. Entonces, pues en esa ocasión la muchacha iba a trabajar, luego pasa lo de mi suegro, le digo si se puede quedar el día completo, y el negocio siguió corriendo, todo siguió transcurriendo mientras yo pude estar en ese momento dándole support a mi esposa y a toda la familia. Y en el caso de hoy, o en el caso de ayer, me llega ese mensaje, y realmente yo no podía hacer nada. Ya mi mamá estaba en el hospital, ya la estaban atendiendo, y lo que me llevó a entender que cuando tú quieres llegar a sitios y quieres llegar a niveles, el liderazgo es muy importante. Saber liderar, saber lidiar con las adversidades, y como cuando tú quieres ir a un lugar específico, cuando me refiero a lugar, me refiero a lo mismo, me refiero a niveles, la vida te va a ir poniendo situaciones en el camino para ver realmente cuánto tú quieres eso que dices querer. Entonces, la vida me está preparando para llegar a esos niveles, y como yo quiero tanto eso que yo quiero, pues tengo que saber lidiar con este tipo de situaciones. Y
para ser yo quien dé el ejemplo a otras personas de que es posible lidiar con la adversidad, porque no importa en el nivel que te encuentres, no importa si estás más arriba, si estás más abajo, la adversidad nunca va a pasar. Eso es algo de lo que no podemos escapar. No podemos escapar de la adversidad, y la realidad es que yo no quiero escapar de la adversidad, porque la adversidad es la que te permite seguir subiendo de nivel. La adversidad es la que te permite entender dónde están tus fallas, dónde están tus fortalezas, y seguir creando más de esa fortaleza, y de donde te falta crear. Y eso me lleva a una frase que estuve leyendo en el día de ayer, a través de una persona en mi Instagram, que decía: no vinimos al mundo a descubrir quiénes somos, vinimos al mundo a crear nuestra historia. Y ese pensamiento específico me llevó a que nos han enseñado a través de la historia, a través de nuestra vida, que tenemos que descubrir quiénes somos realmente, pero la realidad es que no tenemos que descubrir quién somos. Lo que tenemos que tener claro es de qué es lo que queremos lograr y construir esa realidad que nosotros queremos, porque siendo hijos de Dios tenemos el mismo poder de creación, y a través de tener ese mismo poder de creación y sabiendo y entendiendo que el resultado tiene delay, lo que tenemos es que día tras día ir construyendo esa versión de nosotros que es capaz de, frente a la adversidad, reaccionar o responder de diferente manera. Dije reaccionar porque humanamente nosotros reaccionamos, pero cuando nosotros adquirimos los niveles de conciencia adecuados, que esto ya lo he hablado en otros videos, existen 7 niveles de conciencia, donde el animal es el nivel más bajo, que es el nivel de la reacción, y el nivel número 7, que es el nivel de la maestría, que es donde tú sabes conjugar los diferentes niveles de conciencia. Y no voy a entrar por ahí ahora, pero la reacción es lo primero que nosotros hacemos humanamente. Pero cuando tú tienes los niveles de conciencia adecuados y sabes cómo jugar con ellos, tú lo que tienes que realmente responder a las situaciones. El nivel de conciencia lo que te va a permitir es que humanamente venga una pequeña reacción, pero tú salgas de la situación por un momento, porque tú no eres la situación, tú no eres la adversidad, tú no eres la reacción, tú no eres el sentimiento, tú eres el pensamiento. Y como nosotros somos pensamiento, nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Si yo tengo una pequeña reacción, pero bajo mi nivel de conciencia, yo puedo volver a pensar alineado a mi propósito. En lugar de yo seguir reaccionando a esa situación, yo puedo empezar a responder a esa situación. Entonces nosotros lo que queremos realmente es, cuando nosotros subimos a diferentes niveles, donde la adversidad que yo he tenido en estas prácticamente 2 semanas, donde mi suegro falleció y donde mi madre acaba de ser atacada por un perro, otra persona posiblemente hubiese salido corriendo, hubiese cerrado el negocio, se hubiese empezado a preguntar por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Y la reacción que nosotros tenemos en el momento, esa reacción, mientras tú vas subiendo el nivel de conciencia y vas subiendo de niveles, cada vez va a ser mejor, cada vez va a ser menos reactiva y va a ser más de respuesta. Lo primero que yo empecé a pensar no era por qué había sucedido, que es una de las preguntas que siempre me hago. No porque en el sentido de reclamar,
sino por qué realmente sucedió eso. Y una de las primeras cosas que me llegó a mi mente es que personas tienen que dejar de depender de mi madre. Y cuando me refiero a personas, me refiero a que el año pasado mi abuelo falleció. Una hermana de mi abuela que vivía con nosotros, o con mi abuela, que tenía discapacidades, murió también. Ellos son más que 2 hermanos, y mi mamá pues era la más que se encargaba de la casa y todo. Y ahora que todos, pues, esas 2 personas fallecieron, pues mi mamá está mucho más tiempo. Mucha gente depende de ella. Mi hermano pues tiene dos hijos y también dependen mucho de ella. Y ese primer